definitiva. Con audio. No sabemos si esto vaya a ser publicado o no, pero bienvenida a mi primer podcast, madre. Muchas gracias. Tú sabes todo lo que este proyecto lleva detrás, toda esa instalación. Claro, Es muy importante para mí que estés aquí. gracias. Obviamente la primera persona que quise entrevistar o platicar con es contigo, por muchas razones. La gente que te conoce sabe que eres una mujer que siempre ha transmitido luz. La gente me dice, cuando estoy con tu madre, me siento en paz. La voz de tu mamá me da calma, me da paz. Y es la realidad. Entonces, la intención de este podcast, de estas entrevistas o pláticas es compartir amor, compartir luz, compartir conciencia y con nuestras experiencias personales, por medio de historias que podemos contar de nuestras vidas, conectar con los corazones de la gente que nos escuchen. No importa si son 3 personas, si son 3 millones, ¿no? Lo que siempre hemos querido es compartir luz a la gente que nos rodea, amistades, familiares, amigos, socios. Entonces, pues bienvenida, madre. Muchas gracias. Eh, Creo quisiera mucho. que, perdón, Perdón. quisiera que le dijeras a la gente un poquito quién eres tú, cuál es tu nombre, un poquito de tu vida, a qué te dedicas, para que te conozcan. Ok, bueno, mi nombre es Claudia de la Rosa. Eh, como ya se dieron cuenta, soy la mamá de Claudio y soy la mamá de Patricio, mis dos hijos. Eh, pues tengo aproximadamente 20 años que inicié un camino de conocimiento, de autoconocimiento, a través de, empecé con el Reiki, empecé con el conocimiento maya a través del Tolkien, que es el calendario sagrado maya, uno de los tantos calendarios sagrados que tienen los mayas. Y de ahí se derivaron un montón de enseñanzas, montón por decirlo de alguna manera, pero que fueron como formando en mí una visión holística de lo que es la vida. Y lo hice inicialmente para mí misma. Nunca pensé en compartirlo con los demás, nunca pensé en que me fuera a convertir en una terapeuta, pero al pasar el tiempo me di cuenta que a través de la experiencia y de una educación adecuada en este sentido de acercarse a herramientas y a maestros serios, uno logra tener un conocimiento muy importante que nos sirve para el crecimiento personal. Y el crecimiento personal debe de ser holístico, porque Claro. debe de incluir todo, todo y de manera muy especial el crecimiento espiritual. Ok, que van siempre de la mano. Todo debe de ir de la mano, debe de ser un todo conformado de todos los aspectos que conforman, vaya la redundancia, al ser humano. Correcto. Y es lo que tú procuras decirle a tus pacientes, que el 50% tiene mucho que ver con ellos mismos. O sea, que ellos tienen que hacer un trabajo. No es que lleguen contigo, sientan bonito y después de la sesión, la terapia, ya tengan los asuntos resueltos, ¿no? Claro. Y sabes que yo creo que es más del 50%. De hecho, la persona que se acerca para recibir, no digo yo que les doy terapia, más bien me gusta decir que los acompaño. Claro. Los acompaño con las herramientas que yo he probado y que para mí han sido muy buenas. Ok. Sí, pero podríamos decir que si hablamos de porcentajes, a lo mejor un 80% depende de la decisión de cada quien de hacer un trabajo personal y hacer ese caminito Claro. hacia adentro. Que no es fácil, duele gran parte No del es tiempo. fácil y es la parte más importante, tomar la decisión de sí hacerlo a pesar de todo lo que uno tenga que vivir, experimentar, Ok. porque la recompensa es grandiosa. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo fue que empezaste o por qué decidiste iniciar este camino de, del acompañamiento personal, espiritual, psicológico para las personas? ¿Cómo fue que llegaste a ser terapeuta? Si es que Ok, sabes la historia clara, ¿verdad? Porque a veces no lo tenemos. claro. Pues como te comenté, hace aproximadamente 20 años que empecé a aprender algunas técnicas de energía y luego me fui como que al conocimiento maya, que es un camino hermoso de autoconocimiento, que es atemporal. Mm, Entonces nos aplica ahorita dentro de 100 años y fue de antes.
también 100 años atrás, que fue útil. Y así continué aprendiendo y todo lo iba aplicando a mi vida. Y yo me di cuenta que mi vida empezó a cambiar, o al menos la percepción que yo tenía de mí misma y de mi vida empezó a cambiar, empezó a ser mejor, empezó a ser más armoniosa, más clara, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nunca dejé de aprender, sigo aprendiendo y todo lo voy aplicando a mi vida. Cuando me di cuenta que ese cúmulo de conocimiento no nada más estaba alojado en mi cabeza, en mi intelecto, sino que yo lo estaba aplicando, lo estaba integrando a mi vida. Y muchas personas cercanos, ¿verdad? Empezaron de pronto como a querer tener conversaciones profundas o de consejos y me di cuenta que era para mí atractivo y me nacía del corazón poder apoyar a la gente. Ok. En el camino aprendí que uno no tiene que ir por la vida ofreciendo nada, ¿no? Es más bien quien solicita ayuda, Claro. quien cree ocuparla, es quien se acerca. Y decidí Sí. ser terapeuta. Ok, al final el maestro llega cuando el alumno está listo. Así es, así Y así es es. como ha funcionado. Y lo que me he dado cuenta contigo y con otras personas, incluyéndome hasta cierto punto, es cuando tú empiezas a trabajar en ti personalmente, a sanar tus heridas, a mejorarte como persona, a intentar cambiar esos patrones o hábitos negativos que sabes que tienes, cuando empiezas a mejorarte, a expandir tu luz, solito las personas llegan como un imán porque ven en ti algo que dentro de ellos a lo mejor están buscando también. Y Claro, entonces no es que tú sepas más que ellos, sino que eres un canal que les permite a ellos darse cuenta de a lo mejor lo que les falta mejorar, lo que les falta cambiar, ¿no? exactamente. Exactamente. Y yo creo que lo que acaba de decir es algo muy importante porque no se trató de una decisión en mi parte de voy a ser terapeuta holística y Exacto. entonces voy a estudiar esto y esto y esto y esto como si fuera una receta, ¿me Claro. entiendes? Aquí mi camino ha incluido un autoconocimiento en muchos sentidos que me ha implicado un trabajo tremendo porque no es fácil ni es bonito. El camino espiritual No es no es andar cómodo. en nubes ni irte a un spa. Sí, Sí, irte claro. a un spa es padrísimo, pero de eso no se trata. Entonces, cuando tú integras un conocimiento, más que un conocimiento, una comprensión de lo que son ciertas cosas que antes te dolían y ahora ya no, Ujú. en ese momento uno está en capacidad, tú, yo y cualquier otra persona, estamos en la capacidad de compartir, como dices tú, luz. De ¿Y qué es la compartir luz? luz. La comprensión. Exactamente. Exactamente. Al final de cuentas, yo creo que he entendido, en mi poca experiencia y pocos años de vida que tengo, que la gente sí cambia, sí puede cambiar, pero que los motivos por los que la gente cambia son muy diferentes. Y creo que solamente son los dos motivos que considero relevantes, que es o por miedo o por amor. Mucha gente llega a buscar terapia cuando ya no puede más y se espera hasta la última instancia, cuando ya el dolor es tanto que ya ellas no saben qué hacer consigo mismas. Pero el otro lado de la moneda es esas personas que saben que tienen que cambiar y no se esperan a sufrir o a tocar el límite más profundo de ese vacío para decidir cambiar, que es la parte de la conciencia y del amor, ¿no? ¿Cómo Así lo es. ves? Así es, yo creo que son las dos vertientes más importantes que podríamos mencionar, a través de las cuales el ser humano logra tomar la decisión de cambiar, Okay. de mejorar. Muchas veces se dice, ay, es que tenemos que sanar. Y hay quienes dicen, sanar si no estoy enfermo. No, 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 es que genuinamente todos los seres humanos tenemos heridas, heridas que necesariamente van marcando nuestra personalidad, nuestra vida. Y entonces cuando nos damos cuenta que no avanzamos en ciertos aspectos, que siempre tenemos el mismo tipo de dificultades, es cuando uno debe tomar conciencia que hay algo en uno que debe de cambiar. Y ahí es donde entra esta parte de la sanación holística. Ok. Y ahora la pregunta que te quisiera hacer, tú que ya has tenido experiencia, es ¿qué relación encuentras entre la salud física del cuerpo con la salud emocional o energética de uno mismo? ¿Qué relación hay? Porque tiene que ver. Es que no existe una si no está la otra. Va de la mano.
y vuelvo a mencionar lo holístico, es Ujú. justamente eso. La salud de un ser humano tiene que estar alineado con la salud emocional, la salud física, la salud mental. Todo tiene que ir de la mano. Sí. Entonces, si no consideramos esos aspectos, difícilmente somos o nos podemos considerar unas personas sanas. Tarde o temprano llega una enfermedad. Y una enfermedad puede ser un desequilibrio mental, y un desequilibrio mental puede ser el nerviosismo, puede ser la depresión, puede ser la histeria, Mm. puede ser la reactividad, ¿no? Cuando reaccionamos, a veces con ira. Eso podríamos decir que es un desorden mental y se podría catalogar como una enfermedad, pero igualmente el cuerpo. Mm. Si no sabemos procesar nuestras emociones, necesariamente el cuerpo lo absorbe y lo tiene que manifestar en algún momento. Y todo este tema de la ansiedad, la depresión, la histeria, el enojo, yo siento que son como la segunda fase de algo, pero que inicia desde a lo mejor un tema de miedo, un tema de dolor, porque no creo que las personas nazcamos siendo ansiosos o nazcamos siendo deprimidos, ¿no? Siempre hay algo que lo detona. ¿Tú en tus terapias te encaras de llegar a la raíz de las cosas? Sí, ¿O cómo es que tú manejas esto con tus terapias? sí, es uno de los objetivos y el más importante. Es llegar al origen, a la raíz del desorden, del dolor o del desequilibrio que está manifestando la persona. Ok. Y ahí no hay una sola regla. eh, algún tema, por decir algo de ansiedad, puede Ujú. ser detonado por un trauma o puede ser detonado también por la química del propio cuerpo y puede ser detonado también, eh, influye mucho, por ejemplo, cuando mamá está gestándonos en el vientre, ahí también nacen muchas situaciones Mm. que a veces el bebé al nacer las empieza a manifestar y a veces no. Wow, A veces mira. pasa un tiempo y hay algún evento X que lo detona. Entonces, cada persona, cada caso es totalmente diferente, pero sí, ese es el objetivo. O sea, desde que el bebé está gestando en el vientre de su madre, ya está recibiendo señales que lo van, no sé si lo van modificando o van haciendo que viva ciertas experiencias antes del nacimiento per se del bebé, Sí, desde que así están es, en el vientre de su madre. así es, así Wow, es. o O sea, sea, qué es importante. importantísimo y ojalá que todas las que somos mamás en algún momento nos hubieran enseñado esto. Y las que todavía no son mamás y puedan escuchar esta información, es muy, muy importante porque somos responsables de, a través del tiempo en que el bebé se está gestando en el vientre, no nada más nos alimentamos a través de lo que comemos, porque nos preocupamos por estar bien alimentadas para que el bebé esté sano. Es que también tiene que ver cómo nos manejamos emocionalmente. O sea, gran parte de mis traumas tú me los heredaste, madre, Seguramente sí, sí, inconscientemente. sí, claro que sí. Mira, no, Claro pues que sí. sí, porque además en el embarazo pues suceden cosas. Yo trabajaba, por ejemplo, yo traía estrés en el Mm. trabajo. Yo empecé a tener ciertas dificultades, ¿no? Que necesariamente me trajeron emociones que tú absorbiste. Sí. Y eso también es parte de forjar eh, un poco la personalidad de ese bebé. Sí, a ver, no hay nada perfecto. Y lo perfecto es lo que es. Exacto, Entonces, uno no puede nacer sin problemas, sin pedos, no puede nacer sin temas que trabajar, porque entonces, si no, ¿para qué estamos aquí? exactamente. Esa es Entonces, nuestra tarea. la conciencia que ahorita yo estoy tomando es agradecerte por esos problemas que me hiciste absorber inconscientemente, porque los he tenido que ir trabajando conforme mi crecimiento. Así El es. punto es desapegarnos de eso y reconocer, oye, ¿sabes qué? Creo que gran parte del por qué he sido así contigo ha sido porque esto. Entonces ahí es donde también lo que te quería preguntar. Tú, las terapias, ayudas a mucha gente, pero cuando se trata de tu familia, por ejemplo, yo, tu hijo, tienes que lograr separar las cosas entre madre, así yo quisiera tomar terapia contigo. ¿Qué tan sano ves eso? Mira, depende mucho esencialmente en este caso, de la terapeuta. Mm. Sí.
Es- para ser terapeuta se debe de desarrollar algo que es la neutralidad, Neutralidad. ¿sí? Es esta parte de no involucrarte emocionalmente con la persona a la que estás apoyando. Claro, en el caso de un hijo, eso se vuelve muy complicado. Entonces, en muchas ocasiones te podré ayudar, en otras no. Cuando esté yo demasiado involucrada. ¿Por qué? Porque si estoy muy involucrada emocionalmente, no puedo ser neutral, no puedo ser objetiva. Y una persona que apoya terapéuticamente a otra persona tiene que manejarse de una manera objetiva, al menos lo más posible ser objetiva y Neutral. neutral. Entonces, Ok. a veces sí he podido y han habido ocasiones en que tú has tenido que recurrir a otras Sí, personas claro. para que te apoyen adecuadamente. Ok. Qué interesante. Ahora, para que la gente conozca un poco más de las herramientas que tú manejas, danos unos ejemplos de las disciplinas o herramientas que tú puedes ofrecer para este tema de la sanación y el crecimiento. Okay. Principalmente, bueno, puedo hablar de muchísimas cosas, pero voy a hablar de lo que me parece más importante, más importante. Desde el lugar de la persona que está requiriendo ayuda, debe de haber el compromiso de verse a sí mismo y de hacer su trabajo. Eso es lo primero y más Lo importante, fundamental. y siempre se los digo a todas las personas que asisten a mí, es el compromiso es contigo, no conmigo. Si pierdes el tiempo, va a ser tu tiempo, no el mío. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Dentro de este compromiso que asume la persona, tiene que estar implícito, idealmente, la práctica de la meditación. Mira. Porque tú no puedes entrar en un camino de autoconocimiento si no callas tu mente para escucharte tú en tu interior, para darte cuenta de tus emociones, para darte cuenta de, voy a ponerlo entre comillas, tus errores, ¿sí? Que como lo decía el doctor Edward Bach, son los defectos de personalidad. Los defectos de personalidad son esos, así lo decía él, alejamiento del ser de su propia alma y que te hace sufrir. Tú no puedes caer en conciencia de esa parte tan importante si no entras en una práctica de meditación de manera frecuente. Ok. ¿Sí? Entre las herramientas que yo manejo, manejo la terapia floral no convencional, sí manejo las flores de Bach, pero manejo las flores del Mediterráneo, cuyo creador es un científico español. A él no le gusta que mencionemos mucho su nombre, no es muy mediático, pero son esencias que trabajan de una manera muy profunda a diferentes niveles. Entonces yo me apoyo mucho en esta terapia floral que ayuda como a ir suavizando esos defectos de personalidad, por llamarlos de alguna manera. Y me apoyo mucho con el biomagnetismo. El Ok. biomagnetismo fue descubierto o creado por un médico, el doctor Goist, mexicano, y es una técnica maravillosa porque a través de estas técnicas podemos identificar los desequilibrios que existen en el cuerpo y que van de la mano con patógenos y van de la mano con emociones. Ok. Es una técnica muy completa, es muy noble y súper eficaz. Entonces, para recapitular un poquito, lo que tú pides antes de que vayan contigo es compromiso con ellos mismos, que es esta parte de reconocer el trabajo personal y si eso es personal. Tú eres un vehículo que les Soy un permite, acompañante, un acompañante. ¿sí? Y el punto número dos es que incitas mucho que la gente empiece a meditar, porque de esta forma ellos entran más en contacto con ellos mismos, están más presentes. Así es. O por qué la meditación es tan fundamental en tu proceso terapéutico. Mira, esto es bien importante. Hay muchos tipos de meditación, muchos. Y no se trata de juzgar ningún método, porque no soy experta en todas las meditaciones. Pero si bien es cierto, es que la meditación, yo me refiero a
a esta práctica donde tú entras en contacto contigo mismo, Ujú. ¿sí? No se trata de ver seres celestiales, con todo respeto, pero para este trabajo personal no se trata de estar en contacto con seres celestiales ni ver colores hermosos o no hermosos, ni sentir que te elevas, nada de eso. Es entrar en tus profundidades, en tu verdad, en tus emociones. Ujú. Eso es a través de una práctica. Que no es fácil, porque yo lo he intentado y personas jóvenes, yo tengo amigos, amigas que lo han intentado, que me han dicho, oye, ¿cómo medito? ¿Cómo Ujú. puedo iniciar? Y lo que yo les digo es, primero hay que sacarnos de la cabeza los paradigmas que nos han metido las redes sociales o otras personas o la sociedad de lo que es meditar, porque lo atribuyen al monje budista, tibetano, al ser más elevado espiritualmente, ¿no? Que solamente lo pueden hacer. Y lo que yo les digo es, la meditación es empezar a callar tu mente un poquito y a estar presente y cómodo con tu entorno. Para meditar no necesitas estar con los ojos cerrados. No. Inclusive estando en un estado de contemplación, viendo a la gente caminar, escuchando el claxon de los coches, viendo cómo la gente platica entre ellos, pero estando tú en silencio sin juzgar, para mí eso es empezar a meditar. Es lo que yo les digo. ¿Cómo tú le recomendarás a la gente que empezara a meditar? Justo como lo acabas de decir. ¿Sabes qué? La clave es estar presente. Mm, ¿Y cómo logras estar presente? Si la mente a veces nos atrapa en lo que pasó, que nos tiene enojados o tristes o preocupados, ujú, o nos tiene ay, ojalá que eso se repitiera. ¿Cómo es que hacemos que la mente esté aquí si de pronto estamos proyectados en lo que tengo que hacer y cómo me voy a vestir y qué tengo, a qué horas tengo que terminar y todo esto? ujú. ¿Cómo le hacemos? Esto es una práctica bien bonita, muy fácil y muy poderosa. Hazlo a través de tu respiración. Observa tu respiración y te vas a dar cuenta que tu respiración es cortita. ¿Por qué? Porque estamos en el acelere y hacemos la respiración en automático, pero nada más lo necesario. No, Mm, observa la respiración y entonces hazla profunda, inhalas y exhalas y ya que te diste cuenta que puede ser lo más profundo, empieza a observarte. ¿Qué sucede mientras respiras? ¿Qué crees? En mm. ese momento tu mente ya la trajiste al presente y es la más hermosa meditación, la más práctica y la más poderosa. Claro. Ahora, música, incienso, no incienso, colchones, no colchones, ¿qué tan importante es la música? Porque luego lo que la gente no tiene es ese espacio, ese tiempo para sentarse en un tapetito, en su mate de yoga, poner su música que lo relaje los Claro. estados anímicos. ¿Qué tan importante es la música, por ejemplo? Mira, la música yo no la recomiendo, sobre todo al principio. Mm, ¿Por qué? La música siempre crea un ambiente emocional en nosotros y se trata de estar en contacto con uno mismo. O sea, para relajarme está padre la música, ujú, sí, pero para estar en un trabajo meditativo, para el autoconocimiento, la música yo te diría que en un principio no la incluyas. ok, Hasta que tú solito, se trata de ser autónomos, claro. no depender de nada ni de nadie, más que de mí misma para poder entrar en el momento presente a través de Mm, un estado meditativo de la respiración. qué interesante. Te lo digo porque al final de cuentas, lo que te incita a la meditación es a poder tener control tuyo sin importar lo que pase a tu alrededor. Es donde ahí fortalece la voluntad, la atención, ¿no? Entonces, ahorita estoy entendiéndolo. El hecho de poner música es controlar algo de afuera. Es ponerle play a una playlist y que se escuche música que gracias a ti está ahí. Claro, Pero en tu día a día, imagínate que no hay internet o no tienes luz inclusive. Estás tú solito contigo mismo, exactamente. ¿no? Y somos suficientes. Exacto. Y eso es Somos lo que nos cuesta trabajo. sí, Y más siendo jóvenes de nuestra edad, digo, tengo 25 años apenas, pero siendo jóvenes con tantas distracciones, cuando llegamos a momentos de soledad, nos cuesta trabajo estar solos porque no entendemos ese espacio. ¿Estamos de acuerdo? así es. Y es muy retador. Es muy retador. Lo único que sí podría recomendar cuando se pueda es meditar con cuencos
del Himalaya. Del Himalaya. Del Ahí Himalaya. tienes unos, ¿no? Sí. A ver, Mira, de manera muy rápida. nada, enséñaselos a la cámara. Este es un cuenco metálico. Es elaborado en bronce y es martillado a mano. Ok. Son los cuencos recomendados justo para poder entrar en meditación profunda. Las personas que les ha costado mucho trabajo entrar en meditación profunda, a través del sonido del cuenco, de este sonido, a través de este sonido, eh, logramos una relajación profunda, aún sin quererlo, aún sin buscarlo. ¿Sí? Tiene unos efectos maravillosos. Estos sonidos, obviamente, que es en vivo. O sea, sí funcionan en las grabaciones, pero si te es posible tener un cuenco original de bronce, Bronce. martillado a mano, Ujú. emite unos sonidos muy curativos y el primer efecto que tiene es relajarte. Ujú. Te relaja todo el cuerpo. Te Ok. dan ganas de descansar, de dormir. Es muy sanador. Pésamelo. Vamos a ver si a mí me sale porque yo sé que ya me enseñaste. Está muy pequeña, sino con este cuenco, mira. Así la mano. Órale. Ahí está. Bueno, ¿Sí? vámonos acá, madre. Entonces, bueno, es el único sonido que yo te puedo recomendar para ayudarte a meditar, al menos al principio. Ya cuando tú logras tener tu propia práctica de meditación, Ujú. con estas condiciones, es lo que yo te recomiendo, que no dependas de nada De ni de nada. nadie, Ok. ¿sí? Ya cuando tú logras hacer esa meditación, si tú te acompañas con cuencos o con mantras o con algún otro Con tipo de son o cantos. con cantos, es perfecto, ¿sí? Pero tú ya te estás dominando a ti mismo. A través de tu respiración estás en conexión contigo mismo. Entonces, la meditación eh, te va a relajar necesariamente, pero además vas a empezar este camino de autoconocimiento, Ujú. ¿sí? Es importantísimo De escucharte. de Yo escucharte. creo que sí, muy importante. Muchas veces, experiencia personal y de amigos que me han platicado, es a veces tratamos de entender al mundo, entender cómo funcionan las cosas afuera, ¿no? Siempre viendo hacia afuera, sintiendo hacia afuera, porque nos cuesta trabajo, nos duele, porque sabemos que van a haber cositas que nos van a incomodar estando adentro. Y la meditación, queramos o no, te incita a estar en tu silencio. Hay una canción, luego se las pongo, que dice, cuando cierro los ojos es cuando empiezo a ver. Mm, ¿Estamos de acuerdo? así es. Porque cerramos estos ojos que quieras o no vemos con filtros y con egos y con máscaras que a veces no somos. Y la meditación lo que a mí me ha enseñado es eso, es a ver con los ojos cerrados, pero dentro de mí. Y entre Exacto. más me conozco yo, más puedo entender lo que sucede allá afuera. Eso es la bondad que la meditación ha traído en mi vida y por eso también yo siempre la estoy recomendando, ¿no? Claro, claro. Y además a partir de que estés practicando la meditación, se empiezan a desarrollar otros sentidos Mm. internamente. La intuición. La intuición, la vista interior, Mm. el oído interior. Todas nuestras percepciones empiezan a irse hacia adentro. Ujú. Y es cuando te empiezas a ver, porque entonces escuchas tus pensamientos Sí. y esos hay que escucharlos, Ujú. ¿sí? Para empezar a conocernos, porque estamos pensando de esa manera, Claro. ¿no? Es vernos nosotros mismos, porque a veces nos autoengañamos y entonces decimos, ¿cómo es posible que a mí me estén haciendo esto? ¿No? Cuando a lo mejor dentro de nosotros hay algo que no hemos reconocido y que Ujú. nos está llevando a tener esas experiencias. En ese sentido, te volteas a ver a ti mismo, Claro. ¿sí? Sí, es muy interesante, porque también mucha gente, no solamente la gente joven, ¿no? Siempre le echamos la culpa a lo externo.
¿O por qué siempre salgo con ese tipo de güeyes? ¿Por qué me toca siempre ese tipo de relaciones, ¿no? Este tipo de socios, inclusive estos trabajos, porque pero mucho de lo que ves en tu vida es consecuencia de tus patrones mentales, de lo que estás tú atrayendo a tu vida en base a tus heridas, ¿no? Lo que platicábamos, muchas veces elegimos en base a nuestras heridas y no está bien. Inclusive el trabajo que tenemos, la novia que tenemos, el esposo que tenemos, lo elegimos mucho, a veces si no somos conscientes de nosotros mismos, en base a nuestras heridas, Claro, porque queremos que ellos van a taparlos o a solucionarlos, pero es todo lo contrario, sale nos contraproducente. equivocamos. Ujú. Exactamente, ese es un punto súper importante. Ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta que hay algo en nosotros que tenemos que sanar. Lo que acabas de decir. ¿Por qué siempre salgo con parejas que terminan por engañarme? Mm, ¿O por qué no aprecian lo que yo hago por ellas o por ellos? ¿O por qué siempre me abandonan? ujú. Todo eso habla de un patrón en nosotros de por qué recurrentemente nos relacionamos con ese tipo de personas. Es subconsciente, Sí, pero nos está trayendo un sufrimiento. claro. Entonces, claro, el que abandona, sí, nos abandonó y trae su responsabilidad, pero ¿cómo voy a evitar yo que todas mis parejas me sigan abandonando? Claro, Es donde me tengo que echar un clavadito al interior. así es. Ujú. Y al final esas personas que te lastiman, que nos dañan, se vuelven nuestros maestros, porque nos están enseñando lo que tenemos que trabajar. Y Necesariamente. necesariamente si no lo aprendemos, nos va a tocar otra situación parecida hasta que aprendamos la lección, Así ¿no? es, así es. Fíjate que en el conocimiento maya, ellos decían que vivíamos en el mundo de los espejos. Pero Órale. fíjate qué profundo es, porque quiere decir que todo lo que vemos a nuestro alrededor, de todo lo que nos quejamos o de lo que no nos quejamos, tiene que ver con nosotros, con nuestro interior. Ujú. Ahí viene el indicativo, la vida siempre nos habla Sí, de dónde tenemos las heridas, en qué tenemos que trabajar, así es. ¿sí? Qué importante, Ma. Porque para tú tener esta conciencia, esta conexión, este entendimiento con la vida, con las señales que la vida te da, porque sí nos da señales, llamémosle Dios, universo, llamémosle inteligencia infinita, como le queramos llamar, sí nos da señales. Pero cuando estamos conectados con esta fuente, ahora hay cosas que nos desconectan de esta fuente, ¿verdad? Ujú, sí. El alcohol, los excesos, la falta de voluntad, el estar, como tú dices, de corriente en corriente, ¿no? No teniendo una corriente constante, las distracciones, las redes sociales, las malas compañías, las drogas, por ejemplo, eso nos desconecta. Así es. ¿Cómo lo ves? Eh, Acabas de mencionar aspectos importantísimos y que ahorita están a la orden del día y parece que se ha normalizado, Mm, ¿no? Pero nos desconectamos. Y no nada más con eso, también nos desconectamos cuando nos olvidamos de lo que realmente somos. ¿Y a qué me refiero con esto? ujú. Nos vamos desconectando cuando vamos renunciando a lo que nos gusta, a lo que es bien para nosotros. Y a veces aquí la familia tiene mucho que ver, pero ya cuando somos mayores, cuando nos estamos dando cuenta que lo que estudié no me hace feliz, el medio social donde me desenvuelvo no me hace feliz, por más que tenga todo resuelto económicamente, si fuera el caso, no me hace feliz, se siente un vacío. Pero si a esto le sumamos los hábitos de alcoholismo, de estar fumando, de tener múltiples parejas íntimas, Uy, sexuales, sí, todo eso nos va alejando cada vez más de nuestra esencia, así es. ¿sí? Sí. Y ahí viene el sufrimiento, hay una desconexión. Esa Ujú. es la fuente. La fuente es tu verdad, es lo que tú eres en realidad. Ahí te conectas con la fuente. Pero con todos estos hábitos que ahorita pues están de moda, es más, hasta es medio mal visto Si no y lo es, haces. y es criticado y seguramente te juzgan si de pronto vas a una fiesta y dices, no, yo no tomo. Te ven como el bicho raro. Si, no, si tú eres una persona que selectiva para tus parejas, contrario a que pues hay quienes acostumbran tener múltiples parejas sexuales, ¿no? Sí. Y no es crítica,
de pronto te pueden ver mal. ¿Qué te pasa? Hay que disfrutar la vida, Claro. ¿no? Sí, es Entonces, completamente de sí, acuerdo. ese tipo de hábitos y el estar renunciando a lo que uno realmente es, a veces por pertenecer, ahí parece una epidemia de que uno tiene que pertenecer y uno tiene que parecer Claro. algo y Sí, en el camino renuncias a lo que tú realmente eres. sí. Tratando de pertenecer o de encontrar lo que tú no eres, acabas perdiéndote. Así es, Qué fuerte. así Qué es. fuerte. Pues madre, hace una plática muy bonita. Mm, Fue nuestro primer podcast grabado. ¿Estás sí, de acuerdo? sí, Entonces, yo creo que sí lo vamos a subir. ¿Lo está muy subimos? bien, está muy Lo vamos a bien. subir. Gracias si nos viste, si nos vieron hasta Sí, esta parte del video. Se los agradezco. Déjanos en sus comentarios si hay algún tema que quieren que platiquemos. Este podcast, como ya lo saben, es Aurum Podcast. Va a ser un podcast, un espacio con la intención de compartir historias, compartir experiencias, compartir luz, entrevistar a todo tipo de personas. No tienen que ser el maestro en física cuántica para que pueda estar aquí. claro, Cualquier persona que tenga una historia que contar desde el corazón es más que bienvenida. así es. ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien, es un gran proyecto, yo creo mucho en él. ¿Sabes por qué? Porque tiene corazón y todo Sí, lo que tiene corazón necesariamente va a resonar con otros corazones. todo lo que nace del amor difícilmente sale mal. Nunca sale mal, Nunca sale mal. así es. Bueno, madre. Muchas gracias, A ti, gracias por venir, por estar aquí conmigo. Ya pronto irás con viendo mucho cómo esto gusto. se va mejorando, Claro, más luces, etcétera. Pero pues bueno, claro. un placer, invitada. Mucho gusto, Clau. Muchas gracias por invitarme. Igualmente, madre. Bye, bye. Gracias. Bien, madrecita. Pues mira, salió nuestro primer podcast. Salió conversación.